Muy buenas y bienvenidos una semana más al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Hoy vamos a hablar, como siempre, ya saben, de muchas cuestiones, de muchas informaciones exclusivas que esta semana hemos ido publicando en nuestro periódico, y vamos a comenzar con Teresa Gómez y con esta historia en la que ya la realidad supera a la ficción, pero de una película directamente de mafiosos. Amenazan al cabecilla de la trama, Koldo, le pegan 3 tiros a su coche como aviso. En fin, ahora nuestra compañera nos va a dar más detalles de todo esto, porque la verdad que, como decimos, pues supera la ficción, supera una película. También Paloma Cervilla, por otro lado, nos va a contar la tensión, el ruido, el movimiento y la sorpresa que hay entre algunos varones, que se ha producido entre algunos varones del Partido Popular por ese anuncio de Alberto Núñez Feijóo a favor de la jornada laboral de 4 días. Cervilla también, además, nos va a contar la rebelión en los ayuntamientos, cómo algunos consistorios están renunciando a los fondos de la Unión Europea por errores en la gestión del gobierno. Ya se lo hemos contado también aquí en muchas ocasiones, esa gestión defectuosa del ayuntamiento, errática, que los fondos no llegan donde tienen que llegar, y sobre todo el exceso de burocracia para al final el empresario de a pie, la pequeña pyme que tiene que recibir este dinero y que supuestamente le iba a venir muy bien. Pues muchos consistorios están renunciando a esos fondos. Ya saben que luego son esos consistorios los que los gestionan, los que los reparten al resto pues de como decimos, de pequeñas empresas que lo necesiten. Y por último, vamos a hablar también con nuestro compañero Enrique Morales sobre los planes del gobierno en materia de regulación de inmigrantes. Comenzamos ya. Y comenzamos, como les estoy diciendo, saludando a Teresa Gómez. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Y hablando de, yo decía al principio, es que la realidad supera totalmente con este caso la ficción. ¿Qué ha ocurrido? Pues a ver, nosotros que en The Objective tenemos pruebas que respaldan nuestra información, obviamente, si no, nunca lo hubiésemos publicado. Y empiezo por aquí por lo siguiente, porque después de publicar esta exclusiva, el abogado del cabecilla de la trama, de Víctor de Aldama, pues se puso en contacto con algunos medios de comunicación para desmentir nuestra noticia y decir que se trataba de un invento periodístico. Esto lo hizo el letrado José Antonio Choclán. Y a mí me parece que un abogado haga este tipo de cosas hace que pierda credibilidad el abogado, entre otros motivos, porque al día siguiente salimos dando más detalles de la historia y sobre todo asegurando que teníamos pruebas gráficas y audiovisuales de pues de esta amenaza a uno de los vehículos personales de Aldama. Ya no ha vuelto a decir nada más, pero sí que me parece un error por parte de su representación letrada. Dicho esto, contamos la historia que hemos contado en exclusiva en The Objective, que es que uno de los vehículos personales de Aldama, tenemos que recordar que él tiene muchos vehículos, entre ellos Ferraris. De alta gama. De alta gama, no. Efectivamente. Pero uno de ellos, un Audi A8, se encontraba en la calle, cerca de la zona de La Castellana, donde él reside. No vamos a dar, por supuesto, más datos por seguridad, pero se encontraba en la calle porque, en el parking tenía otros vehículos de mayor gama que el Audi A8, como los Ferraris, ¿no? Entonces él, el lunes por la mañana, cuando va a coger el coche, se da cuenta que en la ventanilla del conductor hay 3 impactos de bala. Uno de ellos es casi imperceptible, no es muy visible, por eso en un principio dijimos que eran 2 y luego al volver a ver las imágenes nos dimos cuenta que efectivamente que eran 3. Se sospechaba en un principio que pudiese haber sido realizado con un calibre 22 y esto se ha tomado como una amenaza, ¿no? hacia uno de los principales responsables o al menos de las personas que más información tienen actualmente de la corrupción de la corrupción que ahora mismo salpica al gobierno, y no hablo solamente de la trama Koldo. Tenemos que recordar que Víctor de Aldama no solamente fue el comisionista y la persona que pone en contacto desde Soluciones de Gestión, la empresa de las mascarillas, a Ávalo, sino que también trabajaba para Air Europa, era consejero de Globalia, estuvo también en San Petersburgo con Begoña y es precisamente el hilo conductor entre la trama Koldo y
Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. Además, también se la ha vinculado con el del Siguey, es decir, es una persona que tiene muchísima información y bueno, y ahora que la causa está tomando otra vertiente y se Claro, está... eso te iba a decir, porque es destacado también este ataque en el momento en el que se produce, cuando está la causa en una situación en una clave. situación en la que, y aquí ya lo hemos contado en otras ocasiones, los investigadores de la UCO están elaborando un informe donde ya sí que apuntan directamente a Ábalos y al cobro de mordidas por parte de constructoras. No se sabe si en este informe que está pendiente de remitirse a la Fiscalía Anticorrupción ya van a incorporar pues las presuntas comisiones cobradas a través de las constructoras, o esto vendrá en otro informe futuro. Pero es cierto que gracias a la colaboración de algunos investigados, y no solamente eso, sino también a la documentación hallada en los registros, se ha podido dar, ¿no?, con esta pesquisa, que es clave. Entonces, esto por un lado. Luego también a mí fuentes consultadas lo que me dicen es que también este aviso a Aldama pudiese venir por otros negocios que pueda tener el propio Víctor de Aldama, totalmente diferentes a la trama Koldo. No saben, lo que sí sé es que no se ha denunciado de manera oficial por miedo a sufrir represalias. Y en esta situación no se denuncia de manera oficial, se queda aquí, ¿no? Entiendo que de oficio no entra a investigar. A mí lo que me suceso, dicen es que se ha puesto en conocimiento este suceso en altas instancias. No sé realmente qué significa esto, pero igual se lo han comunicado pues a algún alto mando, pero no se ha tramitado una denuncia oficial. Claro, no se ha tramitado ninguna denuncia oficial. ¿En qué momento judicial, lo hablabas, está en este proceso? Aldama, ¿en qué momento está en este momento su situación personal? Aldama actualmente está imputado, por supuesto, en la trama Koldo, pero es verdad que en esta causa la parte de las mascarillas empieza a caer y se empieza a derivar más a un incremento patrimonial, o sea, a justificar el incremento patrimonial de el asesor, por ejemplo, el asesor personal de Ábalos, Koldo García, que es el que da nombre a la trama, derivado no tanto de las mascarillas, sino del cobro de comisiones a constructora a cambio de adjudicaciones, es decir, un básico dentro de la corrupción en España. Y esa es la situación actual de él. Y claro, Teresa, llama mucho la atención lo que comentabas al principio, el papel y la reacción de su abogado. Sí. Que no... Sí, yo creo que, pues seguramente el miedo es libre, ojo, y seguramente pues pensarán que saliese esta noticia era perjudicial para ellos. Claro. Para ellos. Nosotros somos periodistas y nos dedicamos a dar pues información siempre que, por supuesto, esté confirmada, contrastada, verificada, y así hicimos. Y entonces decidió, como sabía que no había denuncia tramitada, y pues decidió desmentirlo, como también ha desmentido en otras ocasiones el Confidencial, diciendo que su cliente no iba a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? O sea, pero yo creo que es un error por parte de la representación letrada, porque si mañana sale desmintiendo otra información de otro medio, yo ya no le voy a creer, ¿no?, al abogado. Teresa, cambiando un poco de asunto, hace unas semanas publicabas y comentábamos también aquí en el podcast que la Guardia Civil iba a enviar a la Fiscalía pruebas del cobro de comisiones por parte directamente de Ábalos. ¿Cómo está este asunto? No sé si ha habido algún cambio o algo que nos puedas comentar. Pues no, el informe se está elaborando, se está ultimando. Este tipo de informe de tanto calado suelen pues tener más de una revisión. Pues muchas veces las revisiones es simplemente ver que no hay falta de ortografía, que no hay erratas, que no y ahora mismo está en esa fase. Claro, los plazos se dilatan en este tipo de circunstancias con unos informes, como dices, que hay que elaborar al detalle, que hay que revisar varias veces. No sé si tus conocimientos de este área pueden avanzarnos un plazo temporal. Pues oye, antes de que acabe el año, más o menos... Seguro. Yo
creo que antes de que acabe el año seguro que está ese informe, sí. Pues nada, estaremos muy pendientes porque seguro que tú eres de las primeras en conocer no sé, pero... el detalle. Teresa, muchas gracias. Muchísimas como siempre, gracias. Y enhorabuena por tu trabajo porque es complicado. Lo hablábamos, jolín, es que la verdad que da miedo. El miedo es libre, el temor es libre y estamos hablando de una trama corrupta, de presuntos delitos, de presuntos delincuentes y estamos hablando de un coche que aparece tiroteado y de la valentía también periodística, en este caso tuya y de The Objective, de publicar una cuestión que está ahí, o sea, y que ha ocurrido, que está contrastada y que, bueno, pues enhorabuena una vez más por tu trabajo, Gracias. Teresa. Gracias. Saludamos ya a Paloma Cervilla. Paloma, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas tardes. Pues vamos a hablar de conciliación, de los planes de conciliación del Partido Popular, porque la verdad que ha sorprendido, titulabas tú, a los varones del Partido Popular, a algunos, pero es que ha sorprendido a todos. Vamos a explicarles a nuestros oyentes, aunque seguro que a ellos también les ha sorprendido. Pues bueno, hace más o menos una semana, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en Vanity Fair, abogaba, defendía la jornada laboral de 4 días, ya saben, esa medida que Íñigo Errejón fue, creo recordar, el primero en poner encima de la mesa hace unos años. Ahora estamos en pleno debate, el gobierno está en pleno debate con los agentes sociales precisamente para reducir la jornada laboral de 40 horas a 37,5 de aquí al año 2026, pero claro, de repente Feijóo, que nunca había hablado en esta línea. De hecho, el Partido Popular siempre se había mostrado crítico con estas cuestiones, con estas ideas del Partido Socialista y esta negociación colectiva que se está produciendo en este momento con Yolanda Díaz. De repente Feijóo no sale por ahí. Paloma. Pues sí, yo creo que nos ha sorprendido a todos. Realmente fue en Vanity Fair cuando comentó su apuesta por la jornada de 4 días. Es verdad que el día anterior en una entrevista en Telecinco, creo que fue, él también deslizó alguna cosita, pero realmente fue en esas entrevistas cuando se pronunció abiertamente, ¿no? Posteriormente el Partido Popular ha tenido que matizar, sobre todo porque fue un anuncio, yo creo que mal comunicado, y sobre todo en un momento político que al Partido Popular no le beneficia nada no explicar, ¿no?, el tema de una propuesta que es fundamentalmente de la izquierda y del populismo, porque ni siquiera del Partido Socialista, ¿no?, sino de la izquierda más extrema, ¿no? Con lo cual yo creo que sorprendió. En estos días, en conversaciones que yo he tenido con muchos dirigentes del Partido Popular, ellos tratan de matizar, ¿no?, de matizar lo que Feijóo dijo, porque Feijóo inicialmente solo dijo que la apoyaba y habló de una cierta flexibilidad, ¿no? Luego los dirigentes del Partido Popular han matizado que ellos lo que apuestan es por una jornada flexible, no impuesta, como la que parece ser que Sumar. También hay que decirle a la gente que son cosas todavía muy poco formadas, son todavía ideas que se lanzan. A ver, sí hay que construir un poco el debate. En la que está Europa, más allá de la socialdemocracia, también los partidos liberales. Se está hablando en el mundo sobre la reducción de la jornada laboral, pero claro, ha sorprendido que en pleno debate del gobierno, en plena negociación del propio gobierno con los agentes sociales para reducirla a 37,5, cuando el Partido Popular estaba en contra, de repente sale por ahí. El momento no era ahora, ¿no? El momento político para el Partido Popular no era ahora, sobre todo con todas las cosas que están pasando aquí en España sobre corrupción, ¿no? Que parecía que el Partido Popular se había centrado en la corrupción de Pedro Sánchez, su mujer, sus hermanos, Koldo y Ábalos, y de repente aparece con temas como la ley de conciliación o la de vivienda. Es verdad que el Partido Popular es consciente de que le quedan 3 años de legislatura a Pedro Sánchez y que no se puede pasar 3 años criticando constantemente al partido, sino que es verdad que tiene que ofrecer alternativas. Yo creo que en ese marco de hacer propuestas a alternativas es lógico que el Partido Popular presente su ley de conciliación, de vivienda, pero siempre y cuando no entre en el marco de la izquierda,
que eso ha sido la polémica y sobre todo yo creo que ha sido un defecto de comunicación. Yo creo que una propuesta tan interesante como esta no se puede hacer en una entrevista en una prensa, ¿no? No es posible, porque yo creo que eso se tendría que haber hecho en un foro del Partido Popular, ¿no? En una comparecencia de Núñez Feijóo, ¿no? Para poder explicarla bien, porque en una entrevista en un periódico es imposible que tú puedas explicar el contenido. De hecho, el día que salió esa entrevista nos convocaron a la gente que hacemos el Partido Popular para explicarnos algunos puntos fundamentales de la propuesta. Una, que sea flexible, no impuesta, sino que los sectores que se quieran acoger a la jornada laboral de esos 4 días, pues que lo hagan, pero que no sea impuesta. Luego también ellos dicen que tiene que ser fruto de la negociación colectiva con la patronal y siempre y cuando no afecte a la productividad. Si cuando se presenta esa propuesta se hubiera explicado bien en esos términos, quizá la polémica no hubiera sido tanto. También hay que tener en cuenta que una propuesta del calado tendría que haber sido consultada con los varones o con los presidentes autonómicos. No consultada, pero por lo menos expuesta. Que Feijóo en algún encuentro de esos que tiene con los presidentes autonómicos le hubiera deslizado. Oye, ¿qué os parece si nosotros planteamos en la ley de conciliación una propuesta de jornada laboral de 4 días? Y a lo mejor los varones, bueno, pues hubieran pronunciado en el sentido que quieran. Los varones con los que yo he contactado no dicen que no a esa jornada, sino simplemente creen que deberían haber sido consultados porque el momento político a lo mejor no debería haber sido este, sino otro, ¿no? Con lo cual yo creo que efectivamente ha sido un fallo de comunicación y el Partido Popular es cierto que ellos dicen que no pueden estar ausentes de un debate que existe en la sociedad española y en la Unión Europea. Hablabas del tema de la comunicación. A ver, también es verdad que en el Partido Popular siempre ha habido pues diferentes voces, ¿no? Tantas voces, mira, una de ellas la vamos a escuchar aquí porque precisamente la propia Esperanza Aguirre en Liberalas criticó esa medida, criticó esa reducción de la jornada. Vamos a escucharlo, escuchen. A mí lo que sí me parece mal es que en el Partido Popular al parecer han hecho unas encuestas y han decidido que lo que van a hacer es tomar las banderas de la izquierda y defenderlas ellos. Oiga, es que yo no creo en la superioridad moral de la izquierda, yo creo en la superioridad moral del liberalismo, que hasta ahora es la única doctrina, el liberalismo, y llamémosle también capitalismo, ¿por qué no? Pues esto decía Esperanza Aguirre, es que claro, Paloma, siempre hay muchas voces también en el Partido Popular. Bueno, yo creo que en el Partido Popular hay muchas voces como en todos los partidos políticos. Ojalá hubiera también en el Partido Socialista. Que se atreven más a hablar. Que se atreven mucho más a hablar y sobre todo Esperanza, que es un alma libre y un verso libre en el Partido Popular. Y ella yo creo que sí, que es la voz de un sector de la gente que vota al Partido Popular que realmente está en contra de que se adopte ese discurso un poco del populismo, ¿no? Porque claro, si tú a todo el mundo le preguntas que si quiere trabajar más, pues te van a decir que quieren trabajar menos, pero un país solo se sale adelante trabajando, ¿no? Con lo cual, a mí lo que me preocupa, sí, esa sensación que se está creando en la sociedad española, que hay que trabajar menos. Vamos a ver, a mí me preguntan, ¿hay que trabajar menos? En el periodismo es muy complicado, porque trabajamos a demanda de la actualidad. Si salta una noticia, no podemos decir que estamos en nuestra casa, sino que el que lo lleva en la sangre, pues sale automáticamente, ¿no? Pero sí que es preocupante un poco, y yo creo que eso sí, en los sectores de la derecha, sí que rasca un poco, como quien dice, es que se sumen a ese discurso de trabajar menos, ¿no? Que yo creo que eso sí que es muy dañino para la sociedad, ¿no? Y sobre todo también aquí, pues el Partido Popular puede también encontrar pues problemas porque, bueno, hablabas, claro, todo el mundo le preguntas, oye, ¿quieres trabajar menos? Pues que todo el mundo te va a decir que sí, el votante te va a decir que sí. Claro. Pero hay muchos votantes que son pequeños empresarios, son pymes. Este país está constituida de pymes. Esas pymes muchas veces, en muchas ocasiones, pues bueno, se debaten su voto entre Vox
Vox o entre el Partido Popular. Y claro, con este tipo de medidas también les estás enfadando. No sé si ha calibrado también a ese votante más que al trabajador de a pie, al votante empresario, al autónomo, a la pyme española, que está sintiendo que cada vez pues le suben más los impuestos, tiene que pagar más a sus trabajadores por menos trabajo y claro, ellos ven cada vez su situación un poco más asfixiada. Hombre, yo creo que el Partido Popular, todos sabemos que tiene dos almas, ¿no? Un alma más conservadora y otra más de centro, no centro-izquierda, pero sí más de centro. El Partido Popular está inmerso en un debate interno sobre cuál es su estrategia, si acercarse más a la derecha o acercarse más a la izquierda. Y en esta coyuntura ellos han apostado ahora mismo por hacer alguna concesión al centro, ¿no? Al centro liberal del Partido Popular, aun a riesgo de saber que pueden perder o que pueden tener alguna crítica de la parte más conservadora, ¿no? Yo, para mí como periodista, muchas veces tampoco sé qué es lo que tiene que hacer, la verdad, porque si yo fuera del Partido Popular diría, bueno, ¿qué hago para conseguir más votos? Si me escoro a un sitio me critica un sector y si me escoro a otro me critica el otro. Pero es cierto que el Partido Popular no puede estar ajeno a una situación que existe y que es verdad que la gente ya no toma el trabajo como en nuestra época, y lo digo porque yo ya tengo una edad media, sino que yo creo que después de la pandemia la gente valora otras cosas. La gente valora el ocio, pero el cambio además no es de España, es que el cambio es a nivel mundial. O sea, es a nivel mundial en todos los países occidentales. Nuestros semejantes, podemos decir, sí que se está valorando mucho más la conciliación, pasar más tiempo de calidad con tu familia y claro, ahí pues a lo mejor choca pues jornadas laborales muy extendidas, pero claro, también tenemos en España un grave problema de productividad, señores. Es que hay que solucionar ese problema de productividad que no se da en otros países europeos. Claro, es que yo creo que España no es uno de los países punteros de la Unión Europea. Nosotros no podemos tener usos de otros países más ricos que nosotros, ¿no? Yo creo que también tenemos que ser conscientes de la dimensión, ¿no?, que tenemos y de cómo va la economía. Tú que eres experta en economía. Sobre todo de nuestro mercado de trabajo, claro. Es que al final de nuestro mercado de trabajo y nuestra fuente, ¿no?, de producción, no es la empresa, no es la industria en manera extensa. Tenemos el turismo, tenemos el comercio. Son también sectores muy extensivos en mano de obra, muy dilatados, jornadas laborales, que el turista viene de turismo 24 horas. Entonces, claro, son jornadas laborales en hostelería, en restauración, pues que son muy largas. Hablabas del periodismo, pero en esas ramas es que no se descansa, o sea, la jornada laboral es muy amplia y eso no se da en Noruega porque no hay turismo, señores. Yo creo que es un discurso peligroso, ¿no? Peligroso por la idea de que hay que trabajar menos, pero sobre todo que yo creo que la oferta que hace el Partido Popular, que sí creo que ha tenido un error de comunicación clarísimo a la hora de plantear esta propuesta. Feijóo tendría que haberlo hecho en un foro con expertos, en un foro con gente que pudiera matizar su propuesta, tanto con expertos en el ámbito social, pues psicológico, pues familiar, economista, que den una amplia gama de lo que supone, ¿no? Pero a mí no me parece mal siempre y cuando se mantenga la productividad y siempre cuando no se lance el mensaje de trabajar menos, sino de trabajar menos y mejor, sí. Y mejor, eso iba a decir, y mejor, que si estamos una hora, aprovechemos esa hora, que no nos vayamos al cafelito, al pitillo y a la compra, porque yo siempre digo que yo, que no fumo, que no tengo ese ratito que me voy, pues seré más productiva que el que se va a fumar el pitillo o a tomar el café, Rocío, ¿o no? Eso es un gran debate, sí. Yo como exfumadora, es que es verdad, al final son grandes debates que están ahí, pero que lo que se espera de nuestros políticos y futuros en algún momento presidentes en este bipartidismo real que al final se está turnando es que las decisiones y que las ideas que se lanzan estén, como dices tú, soportadas detrás con
fundamento, y sobre todo también habladas con el resto de su partido. Con un estudio, con una cuantificación, quién va a hacerse cargo del coste que tenga esa jornada laboral, y que sobre todo con diálogo con la patronal, que las empresas también intervengan, expongan sus datos y en función de esos datos se diga cómo se hace. Es que al final esto de la jornada laboral, claro, los funcionarios, que nos escucharán muchos y que su trabajo es muy necesario, al final, claro, la reducción de la jornada laboral, ellos ya la tienen, ellos ya tienen jornadas menores a 40 horas, entonces es complicado. Con quien tienes que hablar, como dices tú, es con el que genera economía, con el que genera riqueza, con el empresario. Es que al el que final crea empleo, es Rocío. el que crea empleo, el que crea riqueza, el que hace que el PIB crezca o decrezca. Vamos a pasar, Paloma, si te parece, de este debate tan interesante a otras cuestiones que has estado contando los últimos días y que, bueno, pues también, o sea, son totalmente alucinantes. Hemos hablado ya en The Objective en muchas ocasiones sobre la gestión, la ejecución de los fondos europeos, la gestión en la que tampoco salimos. No tenemos muy buena nota en productividad en España, pero es que en gestión de fondos europeos directamente suspendemos, porque es así. Pero la rebelión en los ayuntamientos, denuncian, como cuentas, Paloma, muchos consistorios a fondos europeos por errores en la gestión del gobierno. ¿Qué está pasando? Pues fíjate, yo creo que nosotros en The Objective llevamos casi un año denunciando todas estas cosas, pero ahora lo importante es que aparecen en un informe de la FED, ¿no? Que muchas veces son cosas que se cuentan, perdidas, porque uno te cuenta, uno te dice y tal, pero ahora es que hay un informe que la FED manda a Hacienda y Economía sobre realmente con los puntos más importantes que se encuentran, sus problemas más importantes para la gestión de estos fondos, que son muy importantes para aumentar la productividad, la economía, ¿no? Para que crezca la economía, más que la productividad, la economía. Pues resulta que esa inyección de miles y miles de millones de euros, pues parece ser que tampoco se pueden invertir, no todo, claro, una parte, por errores en el gobierno, en los instrumentos con los que dota para que se puedan pedir esas subvenciones, para que cuando tú pidas esas subvenciones sepas a quién se la dan, para que no haya un problema de fraude, de corrupción, para que cuando tú a la empresa que le vas a dar una subvención puedas hacer una consulta en un sistema que se llama COFI, en el cual te va a decir, voy a darle a empresa PPSL. Tú metes PPSL, lo digo así porque es lo que se va a entender en un sistema informático, y te va a decir si tiene deudas con Hacienda, si ha sido condenado por desfalco o por fraude. Pues ese sistema no se puede acceder por parte de las entidades locales, ayuntamientos, diputaciones. Que son las que reparten una gran parte de los fondos. Son las que reparten una gran parte de esos fondos. ¿Qué pasa? Que a lo mejor esos fondos caen en manos de gente sospechosa y luego vienen los problemas de corrupción. Con lo cual, yo creo que este es uno de los problemas más importantes que explican en ese informe, que por favor se arreglen todo ese sistema informático en el cual ellos vuelcan los datos de las empresas o particulares a las que le conceden las subvenciones para que vean que no es un caso, que no hay un posible caso de corrupción. La denuncia que hacen los ayuntamientos, Paloma, es de todos los colores políticos, son ayuntamientos del PP, ¿se sabe qué tipo de ayuntamientos son del PSOE, son de todo? Pues son todos, porque la FEN, la Federación Española global, de Municipios y Provincias, yo creo que la importancia de este informe es que no es un informe de parte, sino que es un informe de la Federación que aglutina a todos los municipios de España, que yo creo que es el valor que tiene, ¿no? Que ellos todos juntos trasladan sus problemas a Hacienda y Economía para decirles, señores, no podemos conceder estas subvenciones con una transparencia y con una eficacia que lleguen a los trabajadores, a las empresas, y que la gestión se haga bien. Yo creo que esa es la importancia, que es una federación quien lo hace. Paloma Cervilla, muchas gracias. Como gracias siempre, a ti, compañera. Rocío. Gracias. Enrique Morales, compañero, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Pues vamos a hablar ya en esta última parte de nuestro podcast sobre inmigración, sobre los planes del gobierno para regularizar
a una cantidad bastante elevada de inmigrantes. Hablas en tu noticia de 200.000, ¿es el plan? Bueno, el plan completo son 700.000. Que se suman a los 500.000 que ya previstos, ¿no? Esto parte de una iniciativa ciudadana que tuvo mucho respaldo. 900 asociaciones lo apoyaron, 600.000 personas firmaron. Y bueno, es la regularización de inmigrantes, que es una cosa que han hecho todos los gobiernos de todos los colores, está respaldada por el PP. La única fuerza política que se opone a esta regularización extraordinaria, porque los inmigrantes ya pueden regularizarse a través del asilo o del refugio, incluso pues eso, a través de otros empadronamientos, es Vox. Pero, bueno, lo que contamos, Rocío, es que una enmienda de última hora introducida por Sumar y el PSOE contempla que se regularicen todos los inmigrantes llegados a España que estén sin regularizar hasta 2024, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2023. Eso significa ampliar bastante la fecha prevista inicialmente, que era noviembre de 2021, con lo cual pues entran, digamos, en el saco de la regularización pues 200.000 inmigrantes más. Pero, claro, ¿el Partido Popular también está de acuerdo con esta medida? Claro, me sorprende, no ha habido pronunciamiento. Lo que está de acuerdo el Partido Popular es que se regularizan inmigrantes. Aznar hizo una maxi regularización, Rajoy también. Sí. Lo que sí que siempre exige el Partido Popular es que no tengan antecedentes penales. Efectivamente, ese es el matiz y está claro. Lo que pasa que también hay que saber que, aunque digamos regularicen la residencia con antecedentes penales, nunca van a poder conseguir la nacionalidad con antecedentes penales. Pero, bueno, es una cláusula que ha puesto el Partido Popular, pero yo creo que no va a afectar demasiado al número. Las expulsiones de inmigrantes durante los últimos 18 años por razones de delitos y actos penales han sido muy pocas, es decir, unas 140.000. Imagínate, pues a lo mejor de estos inmigrantes, pues 20.000 pueden tener antecedentes penales, muchos. Muy poca, una cantidad muy pequeña. ¿Cuál es la cifra real de inmigrantes? Porque claro, esto también es muy difícil de definir, ¿no? Claro. Al ser precisamente irregulares es muy complicado saber la realidad que hay detrás de la cifra. Efectivamente. Claro, es como la economía sumergida. Es decir, hablamos de economía sumergida que afecta al 20% total de la economía real. Y los inmigrantes, bueno, yo me he basado en un informe muy interesante que han elaborado los analistas de Funcas, que te explican perfectamente cómo han llegado a la conclusión de los 700.000. Es más, ellos ni siquiera ponen números redondos. O sea, dicen 686.000. O sea, está muy bien. Entonces, su cálculo es, a partir de los padrones y de los permisos de residencia, pues ellos van descontando y aumentando. Antes había una fórmula, pero no, digamos que no es real, ¿no? A partir del padrón de población, que además está muy desfasado, se comparaba con los permisos de residencia, pero hay que tener en cuenta que el padrón de población nunca está actualizado. Es más, es confuso porque en algunas residencias pues hay más personas de las que realmente están, o muchas han ido, o muchas incluso han desaparecido y no se han dado de baja. Nos comentabas que, claro, que hay que tener en cuenta que esto no es la primera vez que se hace, ni mucho menos, que todos los gobiernos han hecho en mayor o menor cuantía regularizaciones en masa, digamos. Sí. Hablas de un total de 6, ¿no? Regularizaciones extraordinarias que ha habido más o menos desde 1985, siendo el que más Zapatero, ¿no? La de Zapatero. Pero mira, si realmente, es decir, en esas regularizaciones, pues estimamos los 700.000 inmigrantes que están previstos, los que están de forma irregular, pero nunca llega a todos. Es decir, como un 15% se queda en el camino por diferentes razones. Una puede ser los hechos delictivos, otras que no cumplan con algún requisito y tal. Entonces un 15% quedarían fuera. Podría ser la mayor regularización desde 1985. Bueno, yo creo que las regularizaciones son acertadas para determinadas cosas. Lo primero, bueno, pues la mayoría de esos inmigrantes, aunque hay un porcentaje muy elevado de niños que se convertirán en adultos y que los necesitamos para pagar las pensiones. Claro, se conviertan. Es importante porque además
garantiza un poco la convivencia, ¿no? Es decir, tener a 700.000 personas teniendo problemas para conseguir trabajo, para conseguir vivienda, para tener relaciones normales, pues es un riesgo. Entonces, la regularización, pues bueno, a lo mejor en ese porcentaje te puedes confundir en una pequeña parte, pero yo creo que siempre será algo mejor que lo que hay. Y sobre todo, bueno, pues eso, hablamos de las cuestiones positivas. Demográficamente, claro, es que España necesita precisamente esa población inmigrante joven, porque con nuestra pirámide poblacional cada vez más envejecida, las cifras ya simplemente para pagar las pensiones, lo que hablamos, es que no salen, y sí que se necesita pues población joven, población que suele también tener más hijos, suelen tener familias más numerosas, y que en un futuro esos niños se convertirán en fuerza laboral en este país. Lo que sí que a mí me abre un poco la duda es en qué situación quedan aquellos que vienen a España, intentan hacer todos los papeleos de manera correcta y, claro, después de pasar todos los trámites farragosos, se encuentran con estas situaciones. Pues bueno, también puede un poco para ellos suponerle un perjuicio, un decir, jolín, pues yo que llevo haciendo todo bien, como me han estado exigiendo durante todo este tiempo, ahora de golpe y porrazo. Sí, es cierto. Lo que pasa es que de esta gente que estamos hablando han entrado en España, aunque no tengan todo regularizado, incluso la nacionalidad, de una forma, digamos, ordenada y reglada, ¿no? Entonces, no se han encontrado con los mismos problemas que se han encontrado estas 700.000 personas. Y luego, los trámites para conseguir la nacionalidad se han acelerado muchísimo. Es decir, si pensamos en los inmigrantes, que mayoritariamente son latinoamericanos, en 2 años pueden completar todo el proceso para hacerse nacionales españoles. Lo mismo pasa con los guineanos, con los filipinos, bueno, todas las excolonias, incluso los sefardíes. Entonces, bueno, es un proceso, yo creo que bastante rápido comparado con lo que había antes, claro. En la época de Aznar, pues juntó no sé cuántos millones de inmigrantes irregulares, porque no había estos procesos. Pues bueno, Enrique, veremos cómo va evolucionando todo. ¿Qué plazos hay previstos para esta regularización? Bueno, esta ley ha tardado por varias razones en tramitarse. Primero porque era un poco escéptico el Partido Socialista, no creía que alguna normativa no se cumplía. Luego coincidieron las elecciones y posteriormente, pues bueno, no tener la mayoría y las negociaciones pues ha paralizado mucho las enmiendas, ¿no? Pero digamos que ya está en el proceso, está en marcha. Bueno, no sé qué fechas tendrán previstas, pero no creo que tarde muchos meses en estar en vigor. Gracias, Enrique, como siempre. Vale, muchas gracias, Rocío. Y gracias también a todos ustedes por escucharnos. Ya saben, pueden encontrarnos en nuestra página web, en www.theobjective.com, en todas nuestras plataformas y nuestras redes sociales, y también en su plataforma favorita de podcast. Gracias, un abrazo.